Bueno, pues sí, continuamos con el programa Levántate de las Mañanas y como íbamos anunciando, hoy jueves, día de entrevistas, mañanita de entrevistas. Acabamos de terminar con Liébana Carpinteros, con la entrevista directamente de BNI y bueno, pues pasamos al programa La Intención Positiva. Nos vamos rápidamente con nuestro compañero don José Manuel Valadés, dándole los buenos días y por supuesto que es un placer tenerte en nuestras instalaciones. No, igualmente Manoli, además que ya lo echaba de menos porque la semana pasada por tema de trabajo no pudimos estar aquí, pero ya otra vez con las pilas a tope y emocionado, ¿no? Venía en el camino y digo, qué bien, hoy hay programa. Claro que sí, ya lo creo que sí. Además nos animas y nos levantas el ánimo a todos nosotros y también a todos nuestros oyentes, por supuesto que sí. Bueno, pues indicar que estamos transmitiendo en directo a través de Villarrobledo TV Digital y también a través en vivo y en directo de nuestra señal FM en la 93.2 Tropical FM Estéreo Villarrobledo. Y nos vamos, el programa La Intención Positiva. Hoy vamos a tratar un tema muy importante con don José Manuel, que es cómo descubrir el talento. Es un tema que mucha gente no sabemos que, bueno, pues que está ahí, ese talento que nos puede caracterizar y nos puede diferenciar del resto de las personas y que muchas veces por desconocimiento o porque no nos hayamos puesto a pensarlo detenidamente o por falta de formación, pensamos que no tenemos ningún talento, que no valemos para nada. Y yo creo que el talento es muy importante en las personas. Cuéntanos un poquito, a ver, cómo se va a desarrollar el programa de hoy. Sí, fíjate, sobre todo para ponerle un contexto, ¿no? Casi todo lo que voy a decir yo hoy no es cosecha propia, evidentemente, ¿vale? Es sobre todo la inspiración después de haberme leído hace mucho tiempo un libro, se llama El Elemento, de Ken Robinson, ¿no? Un libro que recomiendo a todo el mundo que se lo lea. Sobre todo, ya no por sí mismo, sino también a aquellos padres que tengan hijos y que de alguna manera quieran ver cuáles son los talentos que tienen sus hijos, ¿no? Ese libro en particular a mí me cautivó bastante, porque siempre nos consideramos en la vida como seres del montón, mediocres, ¿no? Como que solamente tienen talento aquellas personas que son extraordinarias, o son famosas, o han tenido suerte en la vida, y que los demás que somos un poquito, pues eso, del montoncete, ¿no? Del vulgo, ¿verdad? Y claro, cuando te das cuenta, o eres consciente de que realmente sí tienes también habilidades extraordinarias, ¿no? Es cuando le ves un propósito y le ves un sentido a tu vida. Y ya no es simplemente el mero hecho de, pues eso, trabajar para subsistir o trabajar para pagar las facturas, ya simplemente vamos un paso mayor, que es a la autorrealización, ¿no? Entonces, el encontrar tu elemento, que decía este señor Ken Robinson, ¿no? O el descubrir tus talentos, yo creo que de todos los ejercicios que podemos hacer de autodescubrimiento, es sin lugar a dudas el más significativo o el que más va a cambiar tu vida, ¿no? Al menos ese libro a mí me marcó y estoy convencido que a la mayoría de nuestros oyentes que puedan echar mano a ese libro, seguramente que de alguna manera también les va a afectar, como nos ha afectado a todos los que hemos coincidido, que hemos leído ese libro y de alguna manera hemos visto un antes y un después, ¿no? Después de esa lectura, ¿no? Entonces todo lo que vamos a hablar hoy es intentar yo divulgar de alguna manera, no al pie de la letra, siempre hay algo que ponemos de cosecha propia, ¿no? ¿Vale? Pero no al pie de la letra, pero sí al menos qué entiendo yo, porque es un talento y qué podemos hacer por descubrir nuestros talentos y ponerlos no solamente a nuestro servicio, sino también al servicio de la comunidad, ¿no? Porque siempre lo digo, tienes un talento y lo ocultas, eres el tío más egoísta del mundo. Por supuesto. Haz que los demás también se beneficien de ese talento, ¿no? Por supuesto. Y bueno, pues antes de entrar en materia, nos vas a explicar qué es para ti un talento, José Manuel. Sí, claro. Para mí un talento, y digo para mí, no quiero coger la definición de nadie, es una habilidad extraordinaria. Es decir, es algo que prácticamente nadie lo va a hacer igual que tú, ¿no? De alguna manera. Es decir, por ejemplo, todos pueden ser carpinteros, ¿no? Como hemos visto antes a Julián. Pero Julián tiene un talento. Claro. Es decir, Julián no es como otro carpintero, ¿vale? Julián ya pasa de ser carpintero a ser artista, ¿no? ¿Vale? En ese sentido. Es decir, tienes una habilidad extraordinaria, es algo que no todo el mundo puede hacer exactamente igual que tú, con la misma facilidad, con la misma calidad y sobre todo, lo más importante, con el mismo goce y el mismo disfrute, que es lo que vamos a ver, ¿vale? Entonces, ese talento son esas habilidades extraordinarias que prácticamente, como nos suelen decir, has nacido con ello, ¿no? Sí. Tienes un don para eso, ¿verdad? Entonces, vamos a definir talento, vamos a hablar de talento un poco en ese marco, ¿no? En ese marco de aquello que prácticamente tú o unos pocos, ¿vale? Sois capaces de hacer, ¿no? De la misma manera, con la misma calidad, con la misma intensidad, ¿no? Y esas habilidades
que están en nosotros desde que somos bien pequeñitos. Claro que sí. Bueno, pues vamos a ver, una vez metidos ya en materia, si hiciéramos una encuesta, seguramente que la mayoría de la gente diría que no tiene un talento. Si les preguntamos, ¿tú piensas que tienes un talento dentro? La mayoría de la gente yo creo que nos respondería que no tienen un talento. O por lo menos creo que no se lo saben descubrir ese talento. Cuando verdaderamente, según tú dices, y yo te he oído veces decir que, que todas las personas tenemos al menos 5 talentos. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo podemos descubrir esos 5 talentos que cada uno de nosotros tenemos dentro y que no sabemos ni siquiera descubrir? Claro, es un poco las circunstancias de nuestra sociedad y de nuestra cultura, ¿no? ¿Vale? Parto por la educación, ¿no? Y muchas veces, a lo mejor me creo algún enemigo, porque muchas veces critico en este sentido al sistema educativo, pero tú piensas que los que hemos tenido el sistema educativo muy parecido al de ahora, porque no ha cambiado nada prácticamente en 2 siglos, es un sistema educativo basado en la homogeneidad, el todos iguales, el todos marcados bajo el mismo patrón, bajo la misma nota, bajo el mismo criterio, y no tienes lugar para destacar. Es decir, incluso el sistema educativo de alguna manera te coarta tus talentos o te pone freno a ellos, ¿no? Yo te voy a hablar de mi caso en concreto, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve muchos problemas en el instituto cuando era joven. Tuve muchos problemas porque uno de mis talentos es la curiosidad, las ganas de saber, ¿no? Sí. Y ganas de aprender. Entonces, yo tenía mucha curiosidad, entonces yo era de los alumnos coñazos que levantaba la mano en mitad de la clase para preguntar cualquier cosa, ¿no? Y normalmente tenía rechazo por parte de profesores y por parte de alumnos. Por parte de profesores, ¿por qué? Porque muchos de ellos directamente me decían que o no preguntase más, o que eso no entraba en el temario y que no se iba a molestar en explicármelo, ¿no? Y luego también tenía incluso el resto de compañeros, el resto de alumnos, ¿no? Donde pues ya de alguna manera te etiquetan o te califican por preguntón, ¿no? ¿Vale? O querer saberlo todo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que simplemente por supervivencia uno aprende a ocultar ese talento en la clase, en la escuela. Uno aprende a callarse, a no decir nada, a evitar de que los demás le señalen de alguna manera, ¿no? Desgraciadamente esta semana ha fallecido Stan Lee, uno de mis ídolos, ¿no? Sí. Y pienso que el de mucha gente, ¿no? Stan Lee le regañaban mucho en la escuela por dibujar. Entonces, estamos hablando del gran creador de todos los superhéroes que hoy en día conocemos, y esa persona también en algún momento alguien le quiso poner freno a ese talento, ¿verdad? Vaya. Y cuántos grandes famosos que hoy en día los conocemos no hemos podido disfrutar en vida de sus obras, sino una vez fallecidos, una vez muertos. Te hablo pues de Van Gogh o de tantos otros, ¿no? Que hemos encontrado su talento después, ¿no? Entonces, siempre en la sociedad la educación nos ha puesto, ciertamente el sistema educativo conforme está conformado nos ha puesto barreras y muros para destacar, para diferenciarnos. Pero luego también nuestros padres, muchas veces, yo lo digo así, puedes reconocer un talento por aquello de lo que te regañaban de pequeño. Y me voy a poner otra vez a mí de ejemplo, ¿no? Tú sabes que prácticamente, entre otras cosas, me dedico a hablar en público, ¿no? Y yo desde bien pequeñito empecé a hablar muy temprano y me metía en las conversaciones de los demás. Y esto lo he dicho muchas veces en mis conferencias. ¿Qué es lo que ocurre? Que mi madre al salir de casa me leía la cartilla, ¿no? No te metas en las conversaciones de los adultos. Mayores. Cállate, que siempre vas dando la nota, ¿no? Y mi madre no me lo decía por aguarme la fiesta ni por tal. Mi madre lo decía porque entendía que esa era la mejor manera de yo educarme o relacionarme como hijo. Entonces, no se lo tengo por qué reprochar a mi madre, es simplemente unos cánones, unos estereotipos que nos han dicho que en la sociedad tenemos que pasar desapercibidos, ¿vale? Porque destacar no es bueno, ¿no? Y entonces, como destacar no es bueno, seguramente que tengáis, os pase en vuestra casa, tengáis un hijo que es muy activo, ¿no? Y entonces el ser muy activo, en lugar de verlo como un talento, lo vemos como algo criticable, ¿no? Y ya ponemos el hiper delante, ¿no? Es hiperactivo, ¿no? ¿Vale? O es un trasto, o es un coñazo, o es tal. Pues mira, a lo mejor tiene un talento para estar totalmente activo, que otros están totalmente dormidos todo el día, ¿no? Vamos a ver de qué manera podemos aprovechar ese talento. Entonces, por eso, porque muchas veces decimos, es que yo no tengo talento, o no tengo ninguna habilidad especial, seguro que la tienes. Y seguramente que aquello de lo que te regañaban de pequeño, o aquello de lo que destacabas y te obligaban a cohibirte de alguna manera, sea uno de tus talentos, ¿vale? Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues por lo que nos cuentas, si desconocemos que tenemos talentos, es por el hecho de que nadie se ha preocupado de ver el talento que nosotros tenemos dentro. Y bueno, de hecho, además tú lo estás diciendo, pasa lo siguiente, tenemos ese talento del cual nos han regañado cuando éramos pequeños.
Claro, efectivamente. Y me vas a permitir que te cuente otra anécdota, ¿no? A lo mejor hablo mucho de mí en este sentido porque no es porque me quiera poner como ejemplo, pero sí también he sido víctima, como somos muchas personas, de cuando tienes un talento de alguna manera y la sociedad te lo prohíbe, ¿no? Yo te hablo del Madrid de los años 80, en el parque de atracciones, ¿no? Vino el Coche Fantástico al parque de atracciones, ¿no? Y yo era un fan del Coche Fantástico, de aquella serie, imagínate. Y yo, papá, llévame a ver el Coche Fantástico, total que me llevó. Y veías ahí a Kit, ¿no? Y estamos en el parque de atracciones, pues habría 500 personas, yo qué sé, ¿no? Y pasaron un micrófono a los niños para que hicieran una pregunta, ¿no? Y lo cogiste. Y yo lo cogí. Dije, yo quiero hacerle una bien. pregunta al Coche Fantástico. ¿Le puedo preguntar cualquier cosa? Y la chica me dijo, le puedes preguntar cualquier cosa que Kit lo sabe todo, ¿no? Y la gente, pues otros niños preguntaban, ¿dónde está Michael? ¿Cuál es la siguiente película que va a firmar Michael, ¿no? De David Hasselhoff en aquel entonces, ¿no? Sí. Me llegó mi turno y le dije, Kit, ¿quién es el padre de Cristóbal Colón? Claro, todo el mundo se empezó a morir de la risa, ¿no? Y todo el mundo empezó a partirse de risa y seguro que si mi padre me está escuchando ahora mismo también se está muriendo de risa, ¿no? Y a mí toda la vergüenza que podía haber en mi interior salió a flote, ¿no? Y fue algo que incluso arranqué a llorar, me puse malo. Luego mi padre salió de allí, se tropezó, ¿no? Y pensé que eso había sido el Coche Fantástico que me había condenado por haberle hecho esa pregunta que el propio Coche Fantástico no me supo responder, ¿no? Claro, yo estaba con esto, la necesidad de saber y de aprender, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que aquello fue un vuelco, porque eso me dio lugar a que durante muchos años toda esa curiosidad me la guardase para mí. Y eso, desgraciadamente, nos pasa a muchos. Entonces, vemos la diferencia como algo malo, cuando la diferencia precisamente es el talento que tú tienes, es lo que te diferencia de los demás. Pero queremos ser todos iguales, todos homogéneos, con la misma ropa, con las mismas habilidades, sacar la misma nota en la escuela, ¿no? ¿Por qué nos asusta que nuestro hijo saque un 4 en lengua porque no tenga talento para la lengua? Seguramente que en otra asignatura saca un 8 apenas sin esfuerzo, ¿no? ¿Vale? Pero no, queremos que tenga un 8 en todo. No se puede tener un 8 en todo. Para unas cosas serán muy buenos, para otras no tanto. Exacto. ¿No? Vale, y justamente por eso será que los padres, cuando ven que un hijo pues destaca en algo con el respecto a los demás niños y demás, ¿por qué será que los padres nunca queremos que aflore ese talento y queremos como cubrirlo? ¿Será porque no queremos hacerle daño a nuestros hijos? Claro, efectivamente. Es decir, yo he hablado antes que si mi madre me leía la cartilla, mi madre no lo hacía conscientemente, el hecho de decir, mi hijo tiene este talento y entonces voy a mitigárselo, ¿no? Todo lo contrario. Los padres tienen una necesidad primaria, ¿no?, ante los hijos, que es la supervivencia y la seguridad, ¿no? Entonces, después de la supervivencia está la seguridad. Y tú lo que tú quieres es que tu hijo esté siempre seguro, ¿no? ¿Qué ocurre? Que vivimos en una sociedad, como hemos dicho, donde la diferencia se castiga. Entonces, tú como padre quieres que tu hijo esté seguro, que no le hagan daño. Entonces, para que no le hagan daño, le vas a instigar o le vas a, de alguna manera, motivar para que oculte ese talento, para que no sea diferente. Porque si eres diferente, te van a hacer daño y yo como padre me voy a doler, ¿no? Entonces, como el nombre del programa lo dice, cuando un padre, de alguna manera, sin quererlo, de manera inconsciente, intenta mitigar o ocultar el talento de su hijo sin saberlo, tiene una intención positiva. Y esa intención positiva es protegerle de que alguien que vea la diferencia, ¿no? ¿Me permites que te cuente una fábula? Sí, sí, por supuesto. Es una luciérnaga que, sin quererlo, se ve perseguida por una serpiente y la persigue día tras día. Y llega un momento en que la luciérnaga, harta de que la persigan, se da la vuelta y le dice a la serpiente, perdona, pero ¿acaso pertenezco yo a tu cadena alimenticia? Dice, no. ¿Acaso yo te he hecho algo que me tengas que perseguir? Dice, no. Entonces, ¿por qué me quieres devorar? Le dijo la serpiente, es que no soporto verte brillar. Vaya, eso pasa en la vida actual. Entonces, ¿qué ocurre? Que desgraciadamente vivimos en una sociedad donde se castiga el talento, ¿no? Donde tú brillas en algo y entonces, por brillar, directamente recibes ataques, ¿no? El propio Gandhi decía una frase que primero te aman, ¿no? Luego te ignoran, luego te atacan, luego tienes éxito, ¿no? Fíjate qué curioso. Sí, pero hasta que tienes éxito cuesta mucho. Claro, lo puedes ver en los grandes famosos, ¿no? Tú puedes ver a un Cristiano Ronaldo, un Leo Messi, ¿no?
¿Y cuántas críticas reciben esa gente? Pero, Muchas. ¿qué vas a criticar a ese hombre con ese talento? Claro ¿no? que sí. ¿Vale? Pero muchas veces la envidia es muy destructiva en ese Total. sentido y no podemos permitir que alguien destaque por encima de la media, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es una desgracia, pero el padre, por eso, tiene miedo a que ataquen a su hijo, ¿no? Y por eso muchas veces no destaques, pasa desapercibido, ¿no? Que nadie vea lo que eres capaz de hacer. Ya. Por poner otro ejemplo, ¿no? Hablando de superhéroes, fíjate, los padres de Superman, fíjate si no tenía talento Superman, ¿no? Y lo único que quería que Clark Kent pasara desapercibido, que nadie se enterara Ya. que Clark Kent era Superman, porque podía correr el riesgo de que le hicieran daño, ¿no? Claro. Es un poco lo que realmente, eso es ficción, pero es un poco también lo que pasa en la realidad. Pues sí, pasa en la realidad y además entendemos que todos tenemos talentos, muchos de ellos están ocultos y no sabemos que los tenemos. ¿Cómo se puede descubrir ese talento que tenemos nosotros dentro? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para identificar nosotros mismos que disponemos de ese talento? Claro, fíjate qué curioso, ya hemos mencionado una manera, ¿no? Normalmente por aquello que te critican o por aquello que te regañan, ¿no? Cuando eres pequeño, posiblemente ya lo puedas identificar como es que es algo que se te da bien o que es un talento que tienes, ¿no? Pero primero hay 5 factores que el propio Ken Robinson señala en su libro que son muy fáciles de apreciar, ¿no? Primero, un talento tiene que ser algo que te resulte muy fácil de hacer, ¿vale? Muy fácil de hacer. Luego tiene que ser innato, es decir, se te da bien desde que eres pequeño, ¿eh? Es decir, desde que eres muy chiquitín ya has destacado en eso. Ya te digo, es algo que te resulta muy fácil hacer y encima lo puedes repetir, es decir, que no lo has hecho de chorra, ¿no? Que lo puedes hacer 1000 veces, Sí. que las 1000 veces te van a salir igual de bien, ¿no? Normalmente los talentos no los reconocemos nosotros, también son reconocidos por los demás. Es decir, es gente que acude a nosotros a que hagamos algo por ellos. Precisamente por eso, porque tenemos un talento y se nos da bien, ¿no? Es decir, yo me puedo acercar a ti y decirte, oye Manoli, mañana tengo una presentación, ¿no puedes empezar la presentación por mí? ¿Por qué? Porque como sí que tienes un talento para hablar en público y se te da bien la oratoria y a lo mejor a mí no se me da tan bien, pues entonces te lo cedo a ti, ¿no? Yo tengo un primo que se le dan muy bien los ordenadores, lo peor que le puede suceder. Ya. Porque toda la familia cuando se nos rompe Claro. un ordenador siempre vamos a Eso suele ocurrir. ¿Tú qué sabes? ¿No? ¿Verdad? Claro Y el que pobre sí. siempre tiene la casa llena de ordenadores Claro. que no son suyos, ¿no? Precisamente porque tiene un talento para juntarse con esas máquinas, ¿no? Entonces, normalmente, también podemos reconocer un talento de esa manera, porque los demás acuden a nosotros a que hagamos esa labor por ellos, ¿no? Pero lo más importante que distingue un talento por encima de cualquier otra es la conexión con el placer. Por supuesto. Es decir, el talento es algo que pierdes la noción del tiempo cuando lo estás haciendo. Si realmente estás haciendo una habilidad, por muy buena que sea, pero estás deseando terminarla para ponerte con otra cosa, eso no va a ser un talento. Un talento es el que o bien te pones a escribir, o como le pasa a Julián con la carpintería, que se mete en el taller y le dan las 11 de la noche y dice, ahí va, pues ni me había dado cuenta, ¿no? Sí, se pasan las ¿Vale? horas rápidamente. Claro, porque en ese sentido Porque estás disfrutando también. pierdes la noción del tiempo. Justamente. ¿No? Y como pierdes la noción del tiempo, ahí es cuando realmente identificas que eso es un talento, conecta con tu placer. Claro que sí. Y bueno, una vez que ya tenemos el talento, descubrimos el talento, ¿cómo podemos desarrollarlo? Vale, aquí hay muchas voces que suelen decir lo mismo, ¿no? Voy a poner de relieve al gran filósofo José Antonio Marina, ¿no? Él normalmente dice que un talento se necesita 10.000 horas para desarrollarlo. Es decir, todo requiere un entrenamiento. Tú puedes tener una habilidad innata para ello, ¿no? Vale, Cristiano Ronaldo puede tener una habilidad innata para el fútbol, pero tiene que entrenar. Si no entrena, no va a responder. Ese talento no va a salir a flote. Entonces, de alguna manera, necesitamos entrenar ese talento. Por eso yo siempre abogo por una educación donde primero identifique el talento y luego brinda las condiciones de posibilidad al alumno para que lo desarrolle, ¿no? A lo mejor la gente se asusta si le digo eso de que tienes que ensayar 10.000 horas, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevas bailando, Manoli? Uy, mucho tiempo, 20 y tantos años. 20 y tantos años, ¿no? Sí. Yo te he visto bailar 25 años o por ahí. y se ve que tienes un talento para el baile, ¿no? ¿Vale? Pero claro, evidentemente no has bailado siempre igual de bien, entiendo. Cuando empecé, no. Ha tenido su aprendizaje. Claro. ¿no? Y se puede bailar mejor aún todavía. Claro, efectivamente. Pero Pero para llegar a dominarlo, ¿no? Habrás necesitado 10.000 horas. Sí. Pero claro, cuando uno es consciente de decir, no, es que tengo que ponerme 10.000 horas a hacerlo,
pero es que seguramente que ya lleves hechas 3.000 o 4.000, porque tú sabes que es un talento tuyo, porque cuando sales de trabajar directamente vas precisamente a hacer eso, porque te gusta, porque se te da bien, porque es fácil, porque conecta con el placer. Entonces seguramente que ya lleves muchas horas trabajado ese talento, ¿no? Entonces, identificarlo lo primero. Sí. Lo segundo, entrenarlo. Hay que Claro que entrenarlo, sí. evidentemente, para que realmente ese talento nos haga destacar y nos haga distinguirnos de los demás. Sí. Bueno, pues aparte de lo que nos estás diciendo, vamos a ver, no todo el mundo está desarrollando una profesión que a lo mejor coincida precisamente con su talento. Evidentemente, lo que estábamos diciendo, no llega el placer por la profesión porque no es lo que verdaderamente le gusta. Entonces, de alguna manera, ¿cómo podemos hacer que coincidan nuestras profesiones con nuestros talentos? Claro, por eso digo que es importante el libro de Ken Robinson para cualquier persona, ¿no? Pero si realmente, si encima tienes hijos, más importante todavía, porque yo siempre lo digo, ojalá hace 20 años me hubiese dado cuenta del talento que tengo, ¿no? Claro. Porque si Lo yo decimos todos. hace 20 años alguien me hubiera dicho, tú vales para esto y para esto, Ya. pues a lo mejor ¿dónde estaría yo ahora, no? Y como yo, mucha gente. Todos vamos al médico, todos vamos a la escuela, todos contratamos a profesionales y en realidad uno distingue si esa persona tiene talento o no, si esa persona tiene vocación o no la tiene, ¿verdad? Porque cuando vas al médico, y a todos nos ha pasado tener algún médico que lo que quiere es cumplir el expediente, que lleve su hora de salir y largarse, el paciente lo nota. Por supuesto. Cuando tienes un profesor que también está para cumplir el expediente y porque ha Llega visto, la hora y se marchan. Claro. Y antes. El alumno también lo nota, ¿no? Entonces, igual, cualquier otro profesional que viene a tu domicilio a hacerte una chapuza y ves que no tiene ese talento, lo notas, ¿no? Sí, total. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces elegimos la profesión o la vocación nuestra, o bien por el dinero, o bien por las salidas profesionales, ¿no? A mí me pasa, sobre todo en la academia, los chicos que van a estudiar en la PAES, quieren hacer universidad y demás, que te dicen, no, esto es que me encanta, pero no lo voy a hacer porque no tiene salida. Craso error. Primero, si está en el sistema educativo es porque hará falta, ¿no? En segundo lugar, si vas a estudiar algo que no coincide con tus talentos, estás condenando tu vida a hacer lo que no te gusta. Sí. E imagínate lo que supone levantarte todos los días hasta los 65 años Sí. o hasta los 70, vete a saber cuándo nos vamos a jubilar nosotros. Exactamente. ¿No? Haciendo algo que no te gusta y que no coincida con el placer, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué felicidad nos va a proporcionar eso cuando estamos deseando salir del puesto de trabajo para hacer lo que realmente nos gusta, ¿no? Quiere decir que de lunes a viernes no vamos a vivir. Vamos a vivir cuando suene la bocina, nos marchemos del trabajo y es cuando realmente vamos a vivir. Pues si tú puedes coincidir tus talentos con tu vocación, no te cansas. Podrás trabajar muchas horas al día, pero no te cansas porque realmente coincide con el placer, coincide con algo que te resulta fácil, que es apreciable por los demás. Vas a ser un buen profesional, vas a destacar y vas a tener éxito. Entonces, identificar los talentos, desarrollarlos y luego ponerlos al servicio tuyo y al servicio de la comunidad. Claro que sí. Bueno, pues vamos a ver, entonces esto quiere decir que podemos desarrollar una habilidad sin tener talento para ello. Ah, por supuesto. Se puede desarrollar, pero Claro. no llegas al placer. Claro. Evidentemente. Claro, evidentemente. Tú me traes aquí, Manoli, a mí, a la Tropical, ¿no? Y me dices, venga, José, que yo te voy a enseñar a bailar. Te va a costar mucho trabajo. Te lo digo desde Pero ya. aprendes, seguro. Aprenderé, Sí. pero te va a costar mucho trabajo. Te va a costar mucho esfuerzo porque yo reconozco que para esto no tengo talento, ¿no? ¿Vale? Sí, lo puedo llegar a hacer y lo puedo llegar a dominar, pero jamás voy a estar a tu nivel. ¿Entiendes a qué me refiero? Jamás voy a poder estar a tu nivel porque no tengo ese talento o yo no he nacido con las dotes de la armonía y el ritmo y la facilidad que tienes tú para darte la vuelta y todas esas cosas, ¿no? Entonces, sí, todos podemos aprender todo, ¿no? O sea, yo puedo aprender piano mañana también. Puedo coger clases de piano y empezar a aprender. Pero nunca voy a ser un Beethoven o un Mozart, ¿no? Que desde los 3 añitos bien pequeños ya tocaban el piano como Los Ángeles, ¿no? Es decir, el talento hemos dicho que es innato, ¿no? Lo puedes llegar a aprender, todos podemos aprender cualquier habilidad, no tenemos límites, ¿vale? Pero sí que es cierto que no lo vamos a hacer con la misma viveza, si me permites la palabra, que lo puede hacer una persona que realmente sí tenga ese talento. Claro, evidentemente. Bueno, pues seguro que hay personas que nos están escuchando ahora mismo, seguro.
y se identifican con esto, pero a lo mejor ya creen que es un poco tarde para desarrollar ese talento que tienen dentro y que tenían que haber empezado con él hace muchos años atrás. ¿Qué deberemos hacer? Porque claro, es que verdaderamente es difícil una vez que tú ya tienes más o menos tu negocio, tu trabajo, tu perspectiva de vida, y ahora te das cuenta de que existe ese talento dentro de ti y que, bueno, pues a lo mejor es un poco tarde, que cómo se puede desarrollar llegada a estas alturas. Yo he tenido bastantes clientes en esa situación y yo siempre terminamos con un plan de acción que consiste en una balanza, ¿no? Una balanza es decir, esto es lo que hago para ganarme el pan, ¿no? Y esto es lo que hago como talento mío, como hobby, ¿no? Entonces, haz de tu hobby una profesión y poco a poco vas soltándote de aquí y te vas amarrando aquí, Y vas ¿no? cogiendo... Y nunca es tarde, ¿vale? Y digo que nunca es tarde, ¿por qué? Porque a lo mejor hay alguien que tiene talento para la escritura y nunca se ha puesto a escribir porque por dinero se ha tenido que dedicar, yo que sé, a conductor, ¿no? Por ejemplo. Vale, sigue conduciendo por la mañana, escribe por la noche. Y el día en que te puedas dedicar o ganarte el pan escribiendo, pues ya dejas el volante. ¿Entiendes a qué me refiero? Nunca es tarde. Evidentemente, por eso decía antes, el libro este de Ken Robinson te puede cambiar la vida. Pero es mucho más fácil si coges, evidentemente, a tu hijo y desde pequeño ya le vas adiestrando, le vas orientando en sus talentos, ¿no? Pero nunca es tarde para poder cumplir tu sueño. Y cumplir tu sueño es hacer lo que realmente te gusta, aquello que coincida con tus talentos, aquello que coincida con el placer, aquello que sea fácil y te haga distinguir de los demás, ¿no? Entonces, por muy mayor que sea esa persona, yo sí le animaría a que se elaborara un plan de acción para decir, voy a empezar a desarrollar este talento. Y cuando lo tenga sumamente desarrollado voy a intentar dedicarme a él. Y había un dicho también norteamericano, que siempre me lo aplico yo, ¿no? Eso de, trabaja de día, crea tu negocio de noche, ¿no? Sí. Y... Cierto es, por la noche nos despertamos y estamos dándole vueltas a la cabeza. Y verdaderamente se te ocurren las ideas por la noche, claro, está clarísimo. Y aquello que empieza a ser un hobby, que termine siendo una profesión, ¿no? Hoy en día esta generación, hemos hablado de ella, esta generación quieren hacer coincidir el ocio con la profesión, ¿no? Por eso están los youtubers y están toda esta gente que ahora en internet está abriendo nuevas profesiones, porque es un hobby, es una pasión, y ahora si encima me puedo ganar la vida con ello, pues mejor todavía, mucho mejor, ¿no? ¿Vale? Yo creo que podemos hablar de muchos ámbitos en el tema de la felicidad, ¿no? Pero si encima te dedicas a aquello que te gusta, pues te va a hacer que cada día estés más cerquita de esa felicidad, ¿no? Claro que sí. ¿Vale? Entonces, yo sí que animaría, nunca es tarde para empezar a desarrollar un talento. Sí, lo que pasa es que muchas veces, es lo que hemos hablado antes, existe el rechazo de la sociedad. Porque a lo mejor tú te has dedicado toda la vida a cierta profesión, que a mucha gente le ha pasado, que tiene su profesión, tiene su negocio y tal, y entonces en cierto momento de la vida tú te das cuenta que a lo mejor puedes desarrollar ese talento que tienes dentro que nunca lo has hecho, pues porque no te ha venido, no se te ha puesto en el camino o no te lo has pensado en ese momento. Y a partir de cierto momento empiezas a desarrollar el talento. Y bueno, pues la gente, primero viene la crítica. ¡Uy, pero madre mía, si nunca en la vida tal y cual, solamente sabía hacer esto y ahora, ¿cómo va a desarrollar esta nueva actividad? Y no se dan cuenta que a lo mejor es un talento que tú tienes dentro, que lo tienes de hace muchísimos años, que no lo has desarrollado porque las circunstancias de la vida pues no se ha dado ese momento, y a partir de ahora, y entonces en lugar de venir la alabanza, lo que viene es la crítica y el no apoyo de la sociedad. Y ese es el problema. Cuando te encuentres a alguien así por la calle, Manoli, le dices, ¡ah, tú eres la serpiente! Claro que sí. Es que el ejemplo es clarísimo, es perfecto, claro. El ejemplo que has puesto. Claro, tú eres la serpiente. Entonces, evidentemente también tienes que contar con ello, ¿no? ¿Vale? O sea, cuento con ello, pero al fin y al cabo, ¿qué es más importante? ¿La opinión de esa persona o mi felicidad? Por supuesto que la felicidad. Entonces, tira para adelante. Hay que pasar, claro. Claro, entonces, ¿qué es lo peor que te puede suceder? Pues nada, que de momento la gente no simpatice y tú pues estés feliz, que es lo que quieres y ya está. Vale, entonces, lo importante es lo tuyo. Claro, entonces, ¿qué es más importante? ¿Agradar a los demás menospreciando nuestros talentos? No, evidentemente. Es decir, esa persona no la vas a agradar nunca. Esa persona que te critica... La envidia, lo que decíamos antes. La envidia puede ser positiva. Ya hemos dicho aquí muchas veces que todas las emociones tienen su intención positiva, ¿no?
Y, por ejemplo, tú puedes ver mañana a un tío con un BMW y decir, joder, cómo envidio ese coche, ¿no? Mañana voy a inventarme algo para empezar a ganar dinero y poderme comprar ese coche. La envidia puede ser un motor que te impulsa a hacer algo. Puede ser, ¿no? una motivación. Ahora, si yo digo, ya verás, cuando la parque le voy a pinchar las ruedas y le voy a rayar el coche, Esa es envidia ahí mala. ya no. Ahí ya la envidia va en tu contra, ¿no? Claro que sí. Entonces, en ese sentido, no tengamos por qué despreciar a la envidia. La envidia también nos puede ayudar. Pero no tenemos que aprender a no darle importancia a aquellas personas que realmente vienen a rayarnos el coche, ¿no? Es decir, esa persona pues tendrá que cubrir una necesidad que será el que es algo que me gustaría tener y no tengo, y entonces prefiero que tú no lo tengas, ¿no? Y eso da cierta lástima y por ello no tenemos por qué tomárnoslo a mal. Simplemente hacer de ver. Ya sabía yo que iba a venir una serpiente a querer comerme, ¿no? Sí, ¿vale? siempre. Ser consciente de ello y seguir brillando, ¿vale? Pues Que para eso hemos nacido. Claro que sí. Pues nada, muy bien, un placer. Bueno, antes de nada yo también quería comentar que el próximo día 1 de diciembre se está anunciando en radio, se está anunciando en redes sociales y bueno, pues ahora directamente aquí a través de Villarrobledo TV Digital, el día 1 de diciembre va a haber un taller de cómo descubrir los talentos que tenemos interiormente y que no sabemos que los tenemos. Y bueno, va a ser de la mano de don José Manuel Valadés en su academia, Academia Cenia de Socuéllamos, y creo que es el momento idóneo para que hagas un llamamiento pues a todo el que nos esté escuchando y quiera pues presenciar el taller y participar en el taller. Claro, evidentemente, porque como hemos dicho antes, si tienes un talento y encima lo ocultas, ¿no? Estás siendo el tío más egoísta del mundo, ¿no? El talento tiene otra cualidad, que es ponerse a disposición de los demás. Yo siempre lo digo, ojalá este conocimiento lo hubiese aprendido yo hace 20 o 30 años, ¿no? Porque si yo este conocimiento lo tuviese hace 20 o 30 años, ¿dónde podría estar yo ahora? Por eso me motivó el lanzar este taller. He tenido 2 o 3 clientes que han pasado por esto, ¿no? Y a través del coaching se han dado cuenta de cuáles eran sus talentos y han ideado un plan de acción para empezar a desarrollarlos y empezar a dedicarse a ello, ¿no? Y eso me congratula porque de alguna manera a esas personas les ha servido para poder avanzar en su vida y acercarse un poquito a lo que llamamos felicidad, ¿no? Entonces, ese conocimiento es un conocimiento, vamos, bajo mi punto de vista, que se tenía que dar en las escuelas, que tenía que ser de obligatorio cumplimiento para cualquier persona, ¿no? Incluso a los padres, adiestrarnos a los padres a saber identificar el talento de nuestros hijos. Dice Ken Robinson que a partir de los 3 años ya perfectamente se pueden distinguir cuáles son los talentos, ¿no? Mi niña tiene 2 años y medio y tú ya la conoces y ya se le atisba qué talentos va a tener, ¿no? Sí. Entonces, en lugar de regañarles por ellos, hay que potenciárselos, hacerles desarrollar. Sí, sí. Como es un conocimiento que pienso que tiene que ser universal, que tiene que ser para todo el mundo, pues por eso voy a hacer un taller, que no suelo hacer talleres de este tipo, pero en este caso sí que lo quiero hacer. Un taller público donde pueda venir todo el mundo. Va a ser muy práctico, no vamos a hablar de nada de teoría. Ahí está el libro de Ken Robinson para el que se lo quiera leer. Exactamente. ¿Vale? Ahí puedes tener toda la teoría, pero va a ser muy práctico, donde realmente en 5 horas intentemos descubrir 5 talentos y que cada persona que haga el taller salga del taller sabiendo algo más de sí mismo, ¿no? Y yo, como digo, es un taller que, bajo mi punto de vista, tiene el objetivo de que sea un antes y un después para la gente que pase por él. Muy bien. Entonces me hace mucha ilusión hacerlo, divulgar todo este contenido y sobre todo animar, porque yo, por ejemplo, he hablado alguna vez aquí de mi mentora, Valeria Aragón. Ella está haciendo una gran labor en el tema de descubrir los talentos en Albacete y conozco un par de coaches que también están haciendo lo mismo en sus regiones y aquí en Castilla-La Mancha tenemos mucho talento y eso hay que descubrirlo, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, este taller tiene como objetivo eso, descubrir nuestros talentos y ponerlos a disposición, ¿no? Entonces, por eso también, pues aprovecho que me das la cobertura para invitar a todo el mundo a que pueda acudir a ese taller el día 1 de diciembre, un sabadito por la mañana, de 9 a 2, donde la idea es que a las 9 entren de una forma y a las 2 salgan de otra forma distinta. Claro que sí, puede ser incluso la proyección de futuro de muchas personas. Evidentemente. Y de muchos negocios. Sí, yo te puedo hablar, por ejemplo, me pasa mucho con amas de casa, ¿no? O con mujeres trabajadoras, ¿no? Que toda la vida se han debido al hogar,
toda la vida se han debido al cuidado Sí. y no se han preocupado en qué les hace felices a ellas. Llevan toda la vida preocupándose qué les hace feliz a los demás, pero no se han preocupado en qué me hace feliz a mí, ¿no? Claro que sí. Entonces, son personas que de alguna manera les puede venir bien este tipo de talleres también. Por supuesto que sí. Será en Academia Cenia el 1 de diciembre de 9 a 2 de la tarde y un teléfono para quien quiera suscribirse al taller. Sí, pues lo pueden hacer a través de nuestra página web. Hay una plataforma abierta para poder, con un par de clics... Sí, en nuestros medios de comunicación también está difundido por todo. En www.academiacenia.com. Pero bueno, me pueden llamar a mi teléfono, que ya es conocido por todos, el 660-630-009. Y simplemente iré diciendo, soy Pepito y quiero ir. Exactamente. Ya está. Muy bien. Pues fenomenal. Una maravilla. El tema de hoy, como siempre, muy interesante, todos los temas que tratamos y, por supuesto, creo que es un buen estímulo que cada semanita estés aquí en nuestras instalaciones porque nos motivas a todos, incluso a nosotros también, por supuesto. Sí, hombre, y para mí también es un aprendizaje y, sobre todo, dentro de las labores, ¿no? El poder divulgar, ¿no? Y para divulgar uno puede tener muy buena voz, pero si no tiene un altavoz y no tiene gente que le escuche, ¿no? Ya puede ser el mejor divulgador del mundo, ¿no? Sí. Entonces, el que vosotros seáis la condición de posibilidad de que podamos compartir este aprendizaje, que es un aprendizaje que yo tuve y que de alguna manera también lo quiero compartir, pues evidentemente todo mi agradecimiento, Manoli. Igualmente, en mutuo. Sí. Pues muchísimas gracias y será hasta el jueves que viene, si Dios quiere. Claro, claro que querrá. Pues nada, claro que sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, un placer haber estado con vosotros, también en el programa Levántate de las Mañanas. Me despido de todos vosotros, continuamos con el magazine, continuamos con los 19 cañonazos musicales en el programa Ritmo Tropical y de la mano de Papi DJ, se da hasta las 2 de la tarde. No os lo perdáis, los mejores ritmos vienen a partir de ahora. Por tanto, pues solamente deciros una cosita, siente, baila y goza que la vida es una sola. Con mis mejores deseos hoy siempre un besito y será hasta mañana. Chao, sean felices. Hasta luego.